Hola amigos, bienvenidos a este nuevo webinar. En el ejercicio de hoy crearemos un prototipo de PLV para lo cual combinaremos dos tecnologías diferentes, la de fresado y la de impresión. Para ello utilizaremos dos máquinas, la fresadora EGX 350 y la impresora UV plana LEF 20. Fabricaremos el PLV en metacrilato e imprimiremos sobre el mismo una imagen destinada a la comercialización de cosmética. Para empezar, es muy importante hacer bien un buen diseño, porque de aquí parte el buen entendimiento de los softwares de gestión de cada una de las máquinas, tanto la de fresado como la de impresión. A la hora de preparar el diseño, trabajaremos siempre sobre el mismo software de diseño, tanto los vectores de fresado como la imagen que vamos a imprimir. De hecho, tendremos dos máquinas trabajando por independiente, por separado, pero lo que nos interesa es que la imagen que se imprima quede totalmente cuadrada, registrada con el fresado que hemos hecho anteriormente. Por lo tanto, para conseguir este perfecto registro, necesitaremos trabajar sobre el mismo diseño en el mismo software. Aquí vemos el diseño del PLV separado por las tres bases. O sea, aquí en esta pantalla vemos la base principal, en este de aquí vemos la base superior y aquí vemos la lágrima en la que se ha hecho el diseño. Como los tres objetos se trabajan de la misma forma, tanto la base principal como la base secundaria como la lágrima vertical, trabajaremos sobre uno de ellos y nos servirá de ejemplo para los otros dos. En este caso utilizaremos la lágrima vertical. Para preparar el diseño, como hemos dicho, tanto haremos el vector de fresado como la imagen en la que vamos a imprimir, ¿vale? Primero de todo, delimitaremos el área. Este cuadrado de aquí es el que nos delimita el área del material al que vamos a fresar y a imprimir. En este caso, fijaros que es 30 centímetros por 23. Este será el área del material. No trabajaremos con la mesa posterior, la mesa de trabajo, la página del propio software de diseño. Solo trabajaremos con un vector que delimitará nuestra área. Luego explicaré por qué. Es importante tener en cuenta que a la hora de trabajar el diseño podemos utilizar, o más bien dicho, debemos utilizar las paletas de colores de Roland, la librería de Roland. ¿Cómo hacerlo? Pues nos vamos a ventana, paleta de colores, más paletas, y aquí se nos abre el campo donde podemos ver paletas de Pantone, otras paletas de colores. Nosotros utilizaremos las paletas de Roland, las que vemos aquí, y es muy importante abrir esta paleta, la que pone Roland VersaWorks. ¿Por qué? Porque esta paleta que nos aparece aquí en el lado derecho es con la que vamos a trabajar principalmente para los colores especiales. Y ahora iré explicando en qué consiste cada uno de los colores especiales. Una vez tenemos incorporada la paleta de Roland VersaWorks, podemos cerrar el administrador de paletas. Trabajaremos siempre con el administrador de objetos a la vista. ¿Y qué vamos a hacer primero? Primero vamos a crear diferentes capas. Aplicamos una nueva capa y le vamos a decir corte. En este caso ya la tenemos creada, ¿vale? Y le decimos corte. Otra capa se llamará barniz, otra capa se llamará blanco y otra capa se llamará color. ¿Por qué diferenciamos estas capas? Porque la capa de corte se basará en los vectores de fresado. Si nosotros ocultamos el resto de capas, veremos que en la capa de corte vemos todo el vector de fresado. Una vez terminemos este vector de fresado, lo exportaremos en
formato CDR o Illustrator, y este mismo vector es el que lanzaremos contra la máquina de fresado a través de su RIP de gestión. ¿Vale? Este vector de corte, si os fijáis, aquí, en el color del vector, tiene un nombre específico. ¿Por qué? Porque a la hora de imprimirlo en la impresora, utilizaremos este mismo vector, pero lo que queremos es que este vector no lo imprima, sino que solamente sirva como líneas de guía, pero sin imprimirse. Por lo tanto, la LEF 20 o la LEF 12 sabrán determinar que este vector no hay que imprimirlo. ¿Vale? Para poder aplicar este color, usamos el primer color que había comentado, el primer color especial, se llama Cut Contour. Sencillamente con el botón derecho clicamos y seleccionamos todo lo que hemos diseñado, el vector que hemos diseñado, lo seleccionamos con el Cut Contour. La siguiente capa es el barniz. Si nosotros queremos aplicar un relieve o una textura, utilizaremos el color barniz. El color barniz lo tenemos justo debajo, que se llama RDG Gloss. Cualquier diseño que queramos, siempre tiene que ser vector en este caso, porque estamos trabajando con una tinta plana, le podemos aplicar el color barniz. ¿Por qué necesitamos separarlo en una capa distinta? Más que nada para conservar un cierto orden a la hora de preparar los diseños. De esta manera, si nosotros trabajamos con capas distintas, nos es muy fácil mostrar el diseño, el color en sí, y ocultar los colores especiales. ¿Vale? Lo mismo pasa con el color blanco. Nosotros vamos a hacer un PLV de metacrilato transparente. Si fuera una impresión sobre un papel blanco, no necesitaríamos utilizar tinta blanca, pero si trabajamos sobre un material que no es de base blanca, sí necesitamos un recubrimiento de blanco por debajo. La gracia es que con la tinta blanca nosotros podemos jugar con unas zonas donde haya blanco, otras zonas donde no haya blanco y otras zonas donde haya un degradado de blanco. ¿Cuál es la diferencia? Que donde hayamos puesto tinta blanca, el color será macizo, el color será opaco, será realista, porque tendrá la base blanca. En las zonas, aquí por ejemplo, o estos rojos, donde no haya tinta blanca, el color quedará traslúcido con el propio material. ¿Qué quiere decir? Pues en este caso, si trabajamos con metacrilato transparente, el color será traslúcido. Si trabajáramos con un Dibond o con un material de aluminio, el color saldría metalizado, porque se quedaría traslúcido con el material base, que es el metal, el aluminio. Entonces el color saldría metalizado. Esta es la gracia de poder trabajar con tinta blanca como tinta plana y seleccionar qué zonas queremos que haya blanco, incluso zonas para hacer más transparencia, que haya menos cantidad de blanco. Esta cantidad de blanco la podemos ajustar dándole doble clic en el color y reduciendo aquí en el tono. Podríamos reducir el tono del blanco. Si os fijáis en la previsualización, veríamos un tono de blanco más suave. Esto, ¿cuál será la función real que hará nuestra impresora? Es que imprimirá menos tinta blanca. Por lo tanto, al imprimir menos tinta blanca, el color del diseño será un poco más translúcido, ¿vale? Este es el juego que podemos hacer. Y luego, por supuesto, si opacamos esta capa, tenemos el color. Este es el motivo porque siempre va bien ordenar los colores planos en diferentes capas. Lo que vamos a hacer ahora es este mismo diseño unificado en el mismo sitio, lo vamos a lanzar en dos máquinas diferentes. Por lo tanto, siempre trabajaremos con el mismo fichero.
para que quede todo totalmente registrado. La máquina de fresado solo trabaja con vector para poder fresar. Por lo tanto, ¿qué es lo que haremos? Ocultaremos las capas de color. Vamos a hacer así para que sea más visual. Ocultaremos estas capas de color. Solo dejaremos la capa de corte. La seleccionamos y con el control E exportamos. La exportación puede ser en Illustrator mismo, o incluso podemos exportar en Illustrator, ¿vale? O podemos simplemente, seleccionando esta capa otra vez, grabar y dejarlo grabado en formato CDR. Cualquiera de los dos formatos, o bien Illustrator o bien CDR, serviría. Una vez tenemos exportado el vector para la máquina de fresado, vamos a exportar todo el color para la máquina de impresión. Por lo tanto, mostramos de nuevo todas las capas para que pueda gestionar el color, tanto los colores estándar como la tinta plana. Seleccionamos todos los colores. Hacemos control A, que es selección total de todo el fichero, y control E, exportar. Y en este caso no exportaremos como Illustrator, sino que exportaremos como EPS. Podríamos exportar en EPS o en PDF. Solo estos dos formatos. ¿Por qué solo estos dos formatos? Porque son los únicos dos formatos que te permiten exportar toda la información que hay de tinta plana, de vectores, de transparencias, de mezclas entre imagen bitmap y vector, etc. Exportemos, fijaros, solo lo seleccionado, no la mesa de trabajo. Si os acordáis, al principio habíamos dicho que haríamos un vector, un cuadrado, que delimitaría el perímetro de nuestro material a trabajar, ¿vale? Al seleccionar, al exportar solo lo seleccionado, estaremos exportando solamente el perímetro exacto de nuestro material, y esto hará que a la hora de imprimir podamos cuadrar el fresado que se habrá hecho con la máquina, cuadrado con la impresión que tendremos aquí, porque nosotros en la máquina, en la LEF 12 o la LEF 20, marcaremos el punto de origen del área del material. Lo marcaremos en la propia esquina del perímetro del material, y el hecho de exportar este vector nos delimitará el trabajo exactamente cuadrado y registrado al fresado. Mientras mi compañero realizaba el diseño del PLV, hemos preparado la fresadora para el total metacrilato. Para ello, hemos enganchado una lámina de FOAM con adhesivo de doble cara que impedirá que la estructura de la plataforma de la EGX 350 quede dañada en el corte total. Iniciamos Roland Engrave Studio para empezar a preparar el corte de las plantillas con la fresadora EGX 350. Previamente lo que he hecho ha sido que mi compañero me ha pasado los archivos en formato vectorial tipo Adobe Illustrator o bien EPS, y los hemos dividido en tres partes. Una se corresponde al primer piso del PLV, otra al segundo piso, y por último una tercera parte se corresponde a la orla que corona en forma de llama ambos pisos. Yo los he importado y los he guardado en tres archivos por separado en el propio programa Roland Engrave Studio, que se incluye con la EGX 350, y ahora simplemente tengo que preparar el corte de cada uno de ellos. Por lo tanto, empezamos, por ejemplo, con la opción llama. Aquí tenemos el archivo que he importado. Lo único que voy a hacer es seleccionarlo y me voy al menú de trayectoria de herramientas. Inmovilizo el menú retráctil para trabajar de forma más cómoda y selecciono la creación de una trayectoria de herramienta tipo de perfil, es decir, voy a cortar. En la profundidad de corte hemos seleccionado 10,1. ¿Por qué?
Esto es debido a que el metacrilato que vamos a utilizar hace 10 milímetros de grosor, por lo tanto le hemos dado un poquito más de corte para permitir de que el material quede totalmente cortado. La fresa que vamos a utilizar es de 3 milímetros y el corte que vamos a hacer va a ser por el exterior. Si lo hiciéramos por el interior estaríamos deformando, en este caso, la dimensión de esta llama, y lo que necesitamos es que se respete absolutamente el grosor de la herramienta. De ahí que la compensación pues la hagamos por el exterior. Vamos a seleccionar otra opción, que es agregar lengüetas a la trayectoria de herramienta. Vemos cómo se agregan automáticamente. Esto lo que va a permitir es que cuando se realice el corte hayan 3 puntos de sujeción, para evitar de que, en este caso, la llama se pueda desprender y que cuando mi compañero imprima sobre la misma, esto no se desplace. Pensad de que yo le voy a pasar la plancha entera con la llama ya cortada, sujeta por esas lengüetas. Y la plancha entera me refiero pues a todo lo que veis aquí, una plancha de unos 30 por 23. Realizamos la opción calcular. Se nos aparece un mensaje de advertencia indicándonos de que se va a cortar el material, de que hemos seleccionado 10,1, ya estamos de acuerdo con ellos, por lo tanto seleccionamos aceptar y vemos cómo se simula el recorrido de herramienta en la vista 3D. Lo guardamos de momento y abrimos el siguiente archivo, que sería en este caso primer piso. Aquí tenemos el primer piso. En este caso este archivo presenta una ranura de encaje, puesto que hemos de montar el PLV, y esta pues la seleccionamos, va a ser la primera parte que vamos a cortar. Nos vamos a trayectoria de herramienta, inmovilizamos y en este caso lo que vamos a hacer es el mismo tipo de profundidad. Lo que cambiará es que el corte será por el interior. Si lo hiciéramos por el exterior estaríamos deformando en este caso la dimensión de la ranura. Por lo tanto necesitamos que el control de grosor de herramienta se haga por el interior de la ranura. Aquí no vamos a seleccionar pestañas, puesto que esta es una parte que vamos a eliminar, nos interesa sacarla de aquí cuanto antes, y hacemos calcular. Tenemos el archivo, perdón, en este caso el aviso de que vamos a cortar el material, estamos de acuerdo. Aquí tenemos la simulación, volvemos a primer piso y en este caso seleccionamos la parte exterior y volvemos a realizar la misma opción. El mismo grosor, la misma herramienta, solo que en este caso pues el corte va a ser por el exterior para evitar de que nos distorsione la dimensión del perfil del primer piso. Seleccionamos en este caso agregar lengüetas, porque en esta situación, al igual que en el caso anterior, sí que nos interesa de que no se desplace la parte cortada dentro de la plancha, y calculamos, aceptamos y aquí tenemos la simulación. Guardamos y ya por último seleccionamos la opción segundo piso. Aquí tenemos, en este caso vamos a aprovechar para cortar 2 plataformas y aprovechar el material. Por lo tanto lo que haremos es seleccionar primero las ranuras interiores. Con el botón de mayúsculas apretado seleccionamos ambas y nos vamos a trayectoria de herramientas. Corte de perfil. Son los mismos parámetros, solo que en este caso vamos a cortar el interior. Calculamos, aceptamos y aquí tenemos la simulación. Falta ahora el exterior. Seleccionamos la primera, botón mayúsculas apretado, seleccionamos la segunda, quedan ambas seleccionadas y repetimos la misma operación, solo que por el exterior y agregando en este caso también lengüetas para que no se desplacen. Calculamos, aceptamos y guardamos. Ya lo tenemos preparado. Este trabajo ya está listo para enviar a máquina, por lo tanto lo que vamos a hacer es enviarlo directamente a mecanizar. Lo que hacemos ahora es, volvemos a la visualización 2D, tenemos los 2 recorridos que hemos calculado, seleccionamos la opción guardar trayectoria de herramienta, pero en este caso lo que vamos a hacer es que se envíen todas las herramientas visibles en un solo archivo a cortar a la máquina. Y por lo tanto hacemos la opción o seleccionamos la opción mandar trayectorias de herramienta, que es lo que hacemos ahora y es cuando la fresadora se va a poner a cortar, en este caso el metacrilato. En los ajustes previos al corte hemos establecido el punto de origen en el plano horizontal en la esquina inferior derecha
del metacrilato, conforme a las indicaciones de nuestro compañero que ha realizado el diseño. Dado el grosor del metacrilato, el material lo cortamos en diferentes pasadas. Una vez realizado el corte, limpiaremos y extraeremos la plancha de metacrilato para sustituirla por otra plancha nueva. De esta forma iremos completando el corte de todas las plantillas que componen el PLV. La última parte en nuestro trabajo se correspondería con la llama que corona el PLV. La velocidad de rotación para el metacrilato se ha establecido en Roland Engrave Studio a 22.000 revoluciones por minuto. Finalizado el trabajo, solo queda limpiar y extraer la última plancha que pasaremos a nuestro compañero para su impresión. En este momento pasaremos a imprimir el material fresado. La esquina inferior derecha será nuestro punto de origen. Nos ayudaremos de una escuadra para colocar el material. Posteriormente haremos el setup del material. Primero, la máquina leerá la altura máxima del material y quedará configurada. Una vez delimitada la altura, marcaremos el área de impresión. El primer punto que marcaremos con el láser será la coordenada 00. El segundo punto que marcaremos con el láser será el lado superior izquierdo, pero en este caso le daremos un poco más de área para que cuando pongamos el diseño en el software de gestión de la máquina, el VersaWorks, estemos seguros que nos cabe el material dentro del área de impresión. Habiendo fresado los materiales y puestos en la LEF 20, delimitando el área de trabajo, ahora ya podemos introducir los ficheros a imprimir, cada uno de ellos con su material correspondiente. En este caso, como habíamos grabado en EPS, encontramos base 1, base 2 y lágrima. Seleccionamos cada uno de ellos para irlos preparando en la cola de impresión. Si os fijáis,
Antes habíamos exportado el fichero con la capa del vector de corte. ¿Os acordáis? Esta capa del vector de corte, el software la detecta, corte normal, es este símbolo de aquí. La capa donde hay tinta blanca la detecta con este símbolo, y la capa donde hay barniz la detecta con este símbolo. Pero nosotros no vamos a imprimir el vector de corte, aunque aquí en la previsualización nos aparece el vector de corte. Realmente en el fichero a imprimir la impresora no va a imprimir este vector. Vamos a trabajar con la lágrima en sí, que es la que habíamos trabajado desde el inicio. Si damos doble clic en el nombre o doble clic en la imagen, abrimos la mesa de configuración. En la primera pantalla tenemos la composición. Vemos que el ancho de impresión ya es el que hemos configurado en la máquina, 310 por 240 milímetros, pero en el caso de que no apareciera por defecto, dándole a obtener ancho de material, el software se comunica con la máquina y nos daría el ancho específico. En este caso, como es un PLV, el cual estamos trabajando a escala 100%, a escala exacta, no vamos a tocar nada de este menú. Solamente vamos a darle la vuelta al revés para que el lateral inferior derecho coincida con la coordenada 0, 0. Esto es importante para que podamos registrar correctamente la impresión con el fresado. Antes, en el fresado, hemos visto que se ha registrado la coordenada 0, 0 en el lado inferior derecho. En este caso tenemos que hacer lo mismo, pero el Roland VersaWorks, en la previsualización, el punto 0, 0 lo tiene arriba. Por lo tanto, tenemos que dar la vuelta a la imagen para que coincida en el punto 0, 0. Dentro de calidad, el tipo de material, siempre vamos a trabajar con genérico primero y luego con Special Effects. Primero trabajaremos con genérico. ¿Qué vamos a realizar? Dependiendo, si es un material con base blanca, solo imprimiremos CMYK. Si es un material con base metálica o con base negra o algo que no sea blanco, utilizaremos primero blanco y luego CMYK. Clicando aquí, lo que hará la impresora, la LEF 20, es imprimir, si os fijáis, esta capa de rayas rosas nos indica que imprimirá esta zona con tinta blanca y luego por encima, de forma automática, por encima le pondrá el color. Pero si nosotros trabajamos, como en este caso, con metacrilato transparente, podemos jugar con otra cosa. Podemos decirle que primero nos imprima el color, luego que el trabajo vuelva al origen y imprimir blanco y color. ¿Qué es lo que conseguiremos con esto? Que cuando miremos el metacrilato por detrás no veamos una masa de tinta blanca, sino que también veremos la imagen. Tema de ajustes de color. En el menú de ajustes de color no hace falta tocar nada. Formato de archivo no hace falta tocar nada. Marcas de registro no es necesario tocar nada. Control de impresión tampoco es necesario tocar nada. Y el control de corte tampoco es necesario tocar nada. Una vez lo tenemos configurado de esta manera, le damos a aceptar y imprimir con este icono. Una vez tenemos impreso la parte posterior del color, volvemos a abrir
solamente tocamos en calidad porque el resto ya lo tenemos bien configurado. Ponemos blanco y color, le damos a aceptar y imprimir de nuevo. Las 3 capas de color totalmente impresas con el blanco en medio. Volvemos a abrir el fichero y también solo en el menú calidad cambiamos el tipo de perfil de material. En vez de genérico se selecciona Special Effects y se le pone Embossing. Aquí estaremos imprimiendo el barniz que es transparente, y haremos un relieve. En el momento de seleccionar Embossing, que significa relieve, nos iremos a la al menú de control de impresión, seleccionaremos utilizar ajustes personalizados y sobreimprimir tantas veces como queramos, hasta 10. ¿Qué significa sobreimprimir? Significa que la impresora irá imprimiendo una capa. Si seleccionamos, por ejemplo, 7, la impresora imprimirá 7 capas de la misma impresión, 7 sobreimpresiones, cada una por encima de la siguiente. Lo que hace es que cada gota queda totalmente seca, polimerizada, en forma de plástico, queda polimerizada encima del material, y cada pasada que va haciendo por encima, la gota queda seca encima de la anterior. De esta manera conseguimos hacer los relieves. Podemos calcular aproximadamente, no es exacto, pero podemos calcular que cada una de las sobreimpresiones significa una altura de 0,1 milímetros. De manera que si imprimiéramos 10 capas, conseguiríamos 1 milímetro de grosor. Una vez lo tenemos configurado de esta manera, le damos a aceptar y imprimir de nuevo. Ya habéis visto cómo combinar dos tecnologías, impresión y fresado. En este caso hemos realizado un PLV de cosmética, pero la combinación tecnológica es aplicable a muchos otros campos, como por ejemplo el hobby, o la maquetación en arquitectura, o juguetería, muchos otros campos más. Esperamos que este ejercicio haya sido de vuestro interés. Os dejamos con el resultado.